Mire, vamos a empezar aquí hablando sobre algo que pasó y lamentablemente fue algo muy desgarrador y algo muy triste, sinceramente, pero vamos a reaccionar a este video también. Créditos a su actor, prácticamente. Vamos a ver lo que ocurrió en el vuelo de Air France. Un vuelo que, como vemos en el título, fue el vuelo número 447 y pues la verdad es que es una tragedia de las pocas contadas en la historia de la aviación y una de las peores que ha existido. Escuchemos un poco, yo les iré dando más detalles de los que le habla el hombre, pero bueno. Vuelo 447 de Air France. El capitán Marc Dubois lleva auriculares y escucha ópera. El piloto a los mandos en ese momento es el primero. Bueno, aquí empezamos hablando ya de la realista. En realidad el piloto no escuchaba ópera. Pueden buscar todo tipo de información. Pudo haber sido que haya escuchado algún tipo de musiquita, pero no escuchaba ópera. Oficial Pierre-Cédric Bonin, quien mira fijamente el panel de instrumentos. Dubois le entrega a Bonin uno de sus auriculares y durante unos momentos comparten la música del capitán. Otro invento más del Aeron. Aquí vamos a hablar con la verdad. En ningún momento estaban compartiendo música. Eso no lo especifica ni en la caja negra ni en ningún lado. Pero bueno, se puede decir que sinceramente podían haber estado haciéndolo, pero no especifica bien las cosas. Solo nos falta el whisky, dice Bonin, devolviéndole los auriculares a su capitán. Pero es que sigue los errores. No pudo haber sido. Que no pudo haber sido, señores. Hay que ser detallados porque los detalles importan. Y no dijo nada de esto. ¿Me entiendes? Aparte, si hubieran querido whisky, podían, en la refrigerio, podían haberlo pedido. Está prácticamente bastante posibilitado que los pilotos disfruten de una mínima porción de, ya sea de champán o de vino blanco. El vuelo 447 continúa su largo trayecto hacia París a través de la noche. Ninguno de los dos puede siquiera imaginar que están avanzando a toda velocidad hacia ese crítico momento que existe entre la vida y la muerte. Bueno, analizando el video, eso sí es verdad, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Sinceramente, en la aviación un vuelo tan moderno, bueno, ya hace alrededor de casi, se puede decir alrededor de casi 16, 17 años de esto, pero sinceramente sigue siendo un gran, pero gran encuentro este. Que sus decisiones decidirán el futuro de las 228 personas a bordo. Para que no se me aburran, escúchenme bien. Aquí en el aeropuerto de Brasil, lo básico, cargaban como, ¿me entiendes? Como cargaban de todo. Vaya, cargaban gente, cargaban ropa, cargaban maletas, cargaban de todo. El avión repostaba combustible, el avión hacía de todo. El avión no tenía problema ninguno, pero por eso esta parte, vaya, como se dice, es una parte bastante aburrida. No hay nada. Simplemente, si pueden buscar, hay fotos de las personas que abordaron el vuelo. Se pueden ver las caras, que ya todos hoy en día ya saben lo que pasó. Pero bueno, hablemos un poquito más hacia adelante, adelantémoslo. Ya cuando el avión esté en el medio del cielo. Buenas noches, Air France 447. Mantengan nivel de vuelo 350. Eso sí fue tal como tal. Ahí sí estás hablando como es. El problema fue que el vuelo, después de casi 3 horas, no pasaba nada. Todo normal, todo como debía ir. Pero las cosas se complicaron. De acuerdo, ahí estamos. Nos mantendremos en 350. El primer oficial Bonin había estado utilizando el radar meteorológico de la cabina para observar una creciente franja de tormentas eléctricas en su camino. Una región conocida como la zona de convergencia intertropical, donde las tormentas eléctricas son prácticamente un elemento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Les explico mejor.
Aquí es que están en medio del Ecuador, en la zona esa donde hay como una cuestión desde los continentes de Brasil a Senegal, al África, y pues ahí como que el clima es demasiado trópico y se forman muchas tormentas, muchas cosas, y pues el vuelo, imagínate tú, date cuenta que las tormentas mayormente los aviones las sobrevuelan sin ningún tipo de problema. Esta tormenta incluso se alzaba por arriba de 37.000 pies. La atmósfera entera estaba súper cargada. Eran 37.000 pies, muchísimo tan grande por encima de las nubes. Permanente. Todos los pilotos del vuelo 447 habían... No es critical, pero ahí se le fue un SPI. Ahí no iba el SPI. El SPI nunca llegó a tomar porque el SPI es alta velocidad. Nunca llegó a andar al SPI. ¿Me entiendes? Aquí se hace como en las películas críticas constructivas. Tienes que arreglar eso y pues sigamos oyendo. volado por ella muchas veces antes, cruzándola 2 veces en cada viaje a Sudamérica. Pero esta noche, Bonen parecía más preocupado de lo normal. Pronto deberíamos pedir ascender, dijo, expresando su insatisfacción con la orden del controlador de permanecer a 35.000 pies y su deseo de superar las... El vuelo realmente andaba en 37.000 pies y la cuestión era que lo llevó, prácticamente la mala gestión lo llevaron hasta los 39.000 pies y de 39.000 pies fue donde empezaron las cosas. ¿Me entiendes? Esas condiciones meteorológicas. Tranquilo, la cosa no va a ser ni mejor ni peor a 37.000. Como mucho tendremos alguna pequeña turbulencia o pequeña formación de hielo. Lo que pasaba no es así. Sinceramente, lo que sucedió fue que el capitán le preguntan, le dice que si podían subir hasta los 39.000 pies en ese caso para, ¿me entiendes?, sobrevolar la tormenta. El avión no pudo subir a esa cantidad de altura porque andaban como por 202 toneladas y llevaban mucho peso. No aguantarían tanto ahí. Era un peligro. El aire encima de una tormenta es más caliente y menos sustentación tiene el avión. 11 minutos después. Estamos entrando en la capa de nubes. ¿Deberíamos ascender? Tranquilo, solo si notamos turbulencias. En ese momento del trayecto, el vuelo 447 estaba fuera del alcance del radar de cualquier aeropuerto. Allí, los aviones se mantenían... Bueno, eso sí es verdad. Y el avión tiene que mantenerse a una altitud bien. ¿Por qué? Porque no hay aeropuertos ahí ni hay nada cerca y ahí estás en el medio de la nada. Es como si por unos minutos el avión no existiera, ¿me entiendes? separados manteniendo el tráfico en dirección norte en niveles de vuelo impares y el tráfico en dirección sur en niveles de vuelo pares. De esta manera, el siguiente nivel para el vuelo de Air France sería 37.000 pies, un nivel que se encontraba en el límite de su altitud máxima con el peso que llevaban. Bonen sugirió que solicitaran una altitud no estándar de 36.000 pies si la cosa se ponía fea. Mientras tanto, brillantes destellos de luz se reflejaban en el parabrisas. Era el inquietante resplandor del fuego de San Telmo. El sonido de los cristales de hielo al impactar contra el avión se convirtió... Eso sí es algo bastante peligroso, dado que hay fotos donde este tipo de suceso acaba como que el granizo puede llegar a dañar la nave. Y un sonido de fondo durante este momento del viaje. Minutos después, el capitán decidió que era el momento de descansar y llamó al primer oficial Robert para que pasara a realizar las funciones de capitán mientras él dormía. Otro de los errores que este hombre no habla y es el exceso de confianza que tenían. Sabiendo la situación que había, puede haber bastante cansancio, pero es una situación peligrosa, una situación que un piloto debería de saber manejar. Se sabe que, pero
el piloto nunca llegó a darse cuenta de la gran situación que había. Cuando Robert entró en la cabina, el primer oficial Bonin le puso en situación. Estamos volando en 350 a través de una tormenta, pero no podemos ascender a 370. ¿No sería mejor que nos desviáramos a la izquierda? ¿Perdón? Sí, creo que un poco a la izquierda iríamos con menos tormenta. Con dos primeros oficiales en la cabina y el menos experimentado a los mandos, no estaba claro quién estaba al mando de los dos. ¿Qué es lo que pasaba? Que el copiloto tenía más razón que el propio piloto que estaba puesto al mando. Entonces, el capitán lo había dejado para que practicara, según tengo entendido, y pues seguiremos escuchando. Las decisiones parecían tomarse de mutuo acuerdo. Bonin nunca respondió a la sugerencia de Robert, por lo que no se hizo nada. Durante los últimos minutos habían estado volando a través de una nube de cristales de hielo. Normalmente, esto no sería un problema, pero si la concentración de cristales es lo suficientemente alta, pueden llegar a obstruir los tubos de pitot más rápido de lo que los calentadores incorporados pueden derretirlos. A las 2:10 de la mañana, el piloto automático se apagó repentinamente. Acto seguido, el autoacelerador también se desconectó. El primer oficial Bonin rápidamente tomó los controles. Una gran turbulencia hizo que el avión se inclinara 8 grados hacia la derecha. Bonin agarró inmediatamente la palanca lateral y la giró hacia la izquierda con un movimiento brusco. Al mismo tiempo, tiró de la palanca hacia atrás poniendo el avión en ascenso. El A330 comenzó a ascender rápidamente desde su altitud de crucero de 35.000 pies mientras sonaban múltiples alarmas en los altavoces de la cabina. Bueno, aquí esto pasó como que ya las cosas se pusieron feas y pues la situación ya no era cositas de juego. Ya aquí había un serio problema, dado que el avión empezó a andar solamente por los controles humanos y no por el piloto automático en altitud de crucero y ante una tormenta. El ascenso a altitudes superiores a los 30.000 pies es algo que requiere cuidado y consideración. A estas altitudes, la velocidad máxima y mínima seguras de un avión están bastante próximas. Como el aire es enrarecido a gran altitud y proporciona poca sustentación, es necesaria una mayor velocidad para mantener el avión en el aire. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí el Airbus A330 subió de una manera altísima hasta más no poder y algo malísimo sigue sucediendo. Más, el ángulo crítico de ataque es muy bajo. Un cabeceo hacia arriba, incluso de unos pocos grados, podría poner el avión al borde de entrar en pérdida. Y de hecho, cuando Bonin tiró de su palanca hacia atrás, la advertencia de pérdida del avión se activó durante 3 segundos, informándole de que el ángulo de ataque, al menos por un momento, era peligrosamente alto. Pero el sonido de esta alarma para los pilotos pasó inadvertido. En la pantalla del ordenador aparecieron varios mensajes de advertencia y Robert empezó a leerlos de forma inconexa y confusa. Ninguno de ellos indicaba explícitamente la causa de la desconexión del vuelo automático. Cuidado con la velocidad, le indicó Robert a Bonin. Sí, desciendo. No lo estás haciendo. Según los indicadores, no estás descendiendo. El copiloto bajó un poco la inclinación, pero no lo suficiente. El avión continuó ascendiendo lentamente. Vamos a ver, nada tiene sentido. ¿Estás descendiendo? ¿Qué pasaba aquí? Aquí el copiloto tendría que haber empujado el avión hacia abajo. Tenían una altitud altamente alta. Estaban ya casi en los 39.000 pies de altitud. Podían haber descendido y haber tomado velocidad y no hubiera pasado nada. En ese momento, Robert comenzó a cambiar los instrumentos del copiloto a fuentes alternativas. Cambiaba unos, luego otros.
realmente no sabía qué estaba pasando y cuáles eran los que mostraban datos erróneos. Para Robert era el momento de llamar al capitán. Claramente, ambos pilotos estaban en una situación que les superaba. Solo Dubois podía ayudarlos. Para entonces, las indicaciones de velocidad aerodinámica habían vuelto a la normalidad, pero los pilotos ya habían puesto en marcha una secuencia de eventos que no se podían deshacer. En ese momento, el ángulo de ataque del avión, que ahora ascendía a 10 grados, volvió a activar la alarma de pérdida de sustentación y esta vez no desapareció. El vuelo 447 alcanzó una altitud máxima de 38.000 pies, se detuvo y comenzó a descender. Con el morro elevado y los motores a toda máquina, el avión comenzó a acelerar hacia abajo, siguiendo un largo arco descendente que se hacía más pronunciado con cada segundo que pasaba. Bonnen intentaba desesperadamente mantener las alas niveladas, pero el flujo de aire interrumpido y sus propios movimientos bruscos de los controles lo hacían casi imposible. El avión se balanceaba violentamente de un lado a otro, alcanzando ángulos de inclinación de hasta 40 grados. Estoy en modo toga. No entiendo por qué descendemos. ¿Cómo podemos estar en pérdida? ¿Viene ya el capitán o no? Ya no tengo el control del avión, dijo Bonnen. No tengo el control del avión en absoluto. Con el morro levantado y los motores a máxima potencia, simplemente no podía entender por qué no ascendían. Abrumado por el ruido de las advertencias, las vibraciones aterradoras y las lecturas de los instrumentos que fluctuaban salvajemente, Pues la verdad es una de las cosas que hay que recordar aquí. Cuando el avión cae en pérdida, las cosas empiezan a vibrar, el fuselaje del avión empieza a vibrar y esto es algo que descoloca a las personas ahí, sinceramente. su cerebro pareció apagarse, paralizado por la confusión y el miedo. El avión caía hacia el océano a una velocidad de 10.000 pies por minuto y subiendo. El ángulo de ataque era de más de 40 grados. La única forma de recuperar el avión en ese momento era empujar el morro hacia abajo, recuperar velocidad aerodinámica y después volver a ascender desde una altitud menor. Pero Bonnen seguía tirando de la palanca hacia atrás, forzando el morro hacia arriba. Controles a la izquierda, dijo Robert, todavía preocupado por el ángulo de inclinación lateral. Como vio que el copiloto no le hacía caso, presionó el botón de prioridad en su palanca de mando, tomó el control y bloqueó a Bonnen. Pero este presionó inmediatamente su propio botón de prioridad y asumió el control nuevamente. En ese momento, el capitán Dubois regresó a la cabina y se encontró con una escena de caos. ¿Qué estáis haciendo?, dijo mirando a su alrededor en un intento de averiguar qué estaba pasando. Estamos perdiendo el control del avión, capitán. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sí sé que estamos cayendo. A medida que el avión se precipitaba hacia el océano Atlántico, los pilotos se sentían cada vez más confusos y agitados. ¡9.000 pies!, gritó Bonnen. ¡Sube, sube, sube!, dijo Robert, como si intentara que el avión dejara de caer. Pero si ya hace tiempo que estoy con la nariz al máximo. Fue en ese momento cuando el capitán Dubois finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. No suban. Pero ya era demasiado tarde para intervenir. Entonces baja. Entonces dame los controles para mí, los controles para mí. Adelante, tú tienes los controles, dijo Bonnen. Sigues inclinado hacia arriba. Increíblemente, Robert siguió haciendo lo mismo que hacía Bonnen, tirar de sus mandos. Nos vamos a estrellar, gritó Bonnen. No puede ser verdad, pero ¿qué está pasando? Actitud de cabeceo de 10 grados, comentó secamente el capitán Dubois.
Sus palabras serían las últimas en la grabación de voz de la cabina. Menos de 2 segundos después, con una velocidad de avance de solo 107 nudos, unos 200 km por hora, y una velocidad de descenso de 11.000 pies por minuto, el vuelo 447 de Air France se estrelló de panza contra el Océano Atlántico. En una fracción de segundo, 228 vidas parpadearon y se apagaron para siempre. Pues sí, así fue como pasó, lo demás todo correcto y una lástima sinceramente que el piloto llegara demasiado tarde a arreglar la situación. En la pantalla veríamos el avión, vean qué gran aeronave, qué gran monstruo de los cielos terminó en el fondo del océano. Una lástima. Y lo peor es que la velocidad que el avión impactó, pues no hubieron sobrevivientes, aunque veíamos esta gran aeronave cayó a una velocidad muy fuerte en la tierra y pues la verdad no quedó nada. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo un avión tan moderno como el A330 caer de esta forma tan descontrolada desde 38.000 pies? No fue hasta las 4 de la madrugada, casi 2 horas después del accidente, cuando los controladores en Senegal comenzaron a darse cuenta de que deberían haber tenido noticias del vuelo 447 de Air France. Lo intentaron todo: contactar con los centros de control cercanos, preguntar a otros aviones, preguntar a Air France. Pero nadie sabía qué había pasado con el vuelo 447 poco después de las 2 de la madrugada. A las 5:24, temiendo que el avión se hubiera estrellado en el Atlántico, Brasil y Senegal emitieron una alerta a los servicios de rescate y comenzó la búsqueda del avión. El problema era que el vuelo 447 de Air France aparentemente había desaparecido en una zona sin cobertura de radar, sin posibilidad de testigos y con un contacto de radio muy irregular. Nadie sabía exactamente cuándo ni dónde se estrelló el avión, y con cada hora que pasaba, los restos flotantes se alejaban cada vez más de su punto de origen. Cuando los primeros aviones de búsqueda partieron, habían pasado más de 10 horas desde el accidente. Mientras tanto, los investigadores de la Vía Francesa crearon un equipo de élite para investigar lo que parecía que iba a ser el accidente más complicado e importante en la historia de la aviación francesa. El Airbus A330 transmite regularmente datos a la aerolínea con fines de diagnóstico. Este sistema, conocido como ACARS, enviaba una ráfaga de datos aproximadamente cada 10 minutos, con mensajes adicionales si se cumplían ciertas condiciones de advertencia. El último mensaje regular, enviado a las 2:10, indicaba que había un problema con el sistema de pitot estático. El piloto automático se había desconectado y los controles estaban en ley alterna. Varios mensajes adicionales enviados entre las 2:10 y las 2:14 indicaban fallas en las unidades de referencia de datos aéreos, las computadoras que procesan la velocidad aerodinámica y una velocidad de descenso anormalmente alta. Los investigadores sospecharon desde el principio de un problema con los tubos de pitot. En el momento de su desaparición, el vuelo 447 estaba volando a través de tormentas en la zona de convergencia intertropical, condiciones perfectas para la formación de hielo en los tubos de pitot. Pero para saber exactamente cómo los tubos de pitot congelados, un fallo relativamente menor, pudieron haber provocado el catastrófico accidente de un avión de fuselaje ancho con un historial impecable, los investigadores necesitaban las cajas negras. Todos sabían que sería difícil encontrarlas, pero pocos podrían haber adivinado lo difícil que realmente sería. El 2 de junio, un avión brasileño detectó una aparente mancha de petróleo y restos flotantes ligeros. El 6 de junio se encontraron 2 cadáveres junto con efectos personales, y el 7 se localizó el estabilizador vertical del avión. En total, a finales de junio los investigadores habían encontrado más de 600 piezas del avión y los cuerpos de 50 víctimas, entre ellas el capitán Dubois.
fue hasta abril de 2011, 2 años después, cuando los equipos de búsqueda encontraron la